Transistor en corriente alterna, el modelo RE. Para analizar circuitos de transistores utilizando ya señal o lo que es corriente alterna, nosotros vamos a emplear dos modelos, ya sea el modelo RE o el modelo Pi. Es decir, que el transistor va a cambiar su simbología o en este caso su representación por un modelo equivalente en circuito que me represente las características internas del mismo. Y en este caso presentaremos primero el modelo RE, el cual se modeliza de esta manera, para lo cual las características del transistor en este modelo RE se da a frecuencias bajas. Este modelo es muy útil. A frecuencias más altas podemos emplear un modelo más inexacto que puede ser el modelo Pi. Entonces, cuando veamos un circuito de transistor en alguna configuración, este transistor se va a modelizar, lo vamos a cambiar por esta configuración de aquí. De hecho, ahí tenemos las terminales en donde vamos a hacer el cambio entre la base y el emisor, va a tener esto, y entre el colector emisor tendrá esto de aquí que tenemos, donde las resistencias RE y RO son resistencias que vamos a poder obtener. En el caso de la RE, como se trata de la resistencia que está entre la unión del diodo PN, se puede aproximar fácilmente a lo que respecta a la resistencia de un diodo, que es aproximadamente 26 milivoltios. Esto ya es por análisis, o mejor dicho, ya por experimentación. Son 26 milivoltios entre la corriente del diodo. Como aquí no tenemos un diodo, tendremos más bien la corriente de emisor. Entonces, con esta relación nosotros podemos encontrar la resistencia de emisor. Obviamente aquí la corriente de emisor es en corriente directa, el análisis en CD. Las mayúsculas se referirán a valores en corriente directa, en CD, mientras que las minúsculas se referirán a valores en corriente alterna. De ahí también la resistencia R sub 0 se obtendrá del circuito a partir de las hojas de características del dicho transistor que yo empleé. Entonces, vamos a ver primero cómo transformar un circuito al modelo equivalente RE y deducir sus fórmulas. Ahora, para iniciar el análisis y transformar al modelo RE un circuito, vamos a comenzar con la configuración de polarización fija, es decir, con configuración en emisor común, que ya hemos visto en circuitos anteriores de nuestra serie de videos para análisis de transistor en corriente directa. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir las reglas respectivas para transformar el modelo. El paso número uno es cortocircuitar todos los capacitores, porque para alterna o para señal se comportan en cortocircuito. Entonces voy a cortocircuitar los capacitores y todas las fuentes en CD las voy a anular, de tal manera que las fuentes de voltaje se anulan cortocircuitándolas o poniéndolas a tierra, es decir, a masa de señal. Entonces vamos a comenzar por esto. La traducción del modelo sería lo siguiente. Aquí tengo esto de aquí, entonces esto lo modelo como un cortocircuito, de tal manera que en lugar de esto podemos poner un simple cable, ahí está. Igual este capacitor, podemos poner un simple cable, ahí está. Y ya que tenemos eso, ponemos esto de aquí, el VCC, hacia tierra. Entonces voy a ponerlo aquí, así, y voy a poner este hacia tierra. Ahora, este circuito es un poco impráctico. Nosotros lo podemos hacer un poquito más fácil si establecemos lo siguiente. Vamos a poner aquí el equivalente, entonces acá tenemos nuestro voltaje de entrada, el VI, y lo primero que tenemos es esta resistencia. Como está conectada a tierra, entonces vamos a conectarla de ahí a tierra. Y nuestra tierra la podemos unificar, como en todos los diseños, hacia la parte de abajo. Listo. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el transistor. ¿Cómo nos queda el transistor? Bueno, el transistor nos queda de este punto, que este punto viene de acá arriba, entonces es este. Nuestro transistor viene así. Tiene aquí nuestro emisor también va a tierra, ya que está conectado así. Luego, la parte de arriba, el colector, lleva una resistencia hacia tierra. Entonces, del lado del colector, lleva una resistencia hacia tierra. La mandamos a tierra otra vez. Y luego tenemos nuestro B sub 0, que sale de aquí. B sub 0 y aquí, bueno, nuestra otra terminal para hacer la referencia de tierra. De tal manera que tenemos este aquí como BI y esto aquí como B sub 0 con respecto a tierra. Y tenemos nuestras resistencias. Nuestra resistencia en este caso sería la resistencia de base aquí y la resistencia de colector. Ahora, nuestro transistor hay que cambiarlo, este de aquí, para emplear el modelo RE. De tal manera que el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a dibujarlo aquí lo más preciso posible.
Y esto nos quedaría algo así. Tenemos la resistencia de base, que es lo primero que vemos. Ahí está. Luego recordamos que esto se transforma primero en una resistencia. Voy a ponerle los nombres. Aquí es resistencia de base. Luego viene la otra resistencia, que si recordamos es beta veces resistencia E. Así. O RE. Luego viene aquí la unión en la parte de abajo y luego aquí viene la fuente de corriente dependiente. Así. Luego también viene en paralelo una resistencia llamada RO. Vamos a ponerla aquí. Y finalmente el RC, donde el RC pues está ya en el lado del colector aquí. Entonces lo único que ha cambiado es todo lo que está en verde, que es el transistor, por el modelo equivalente RE. Ahí está. Y entonces de aquí podemos darnos cuenta que tenemos el B de entrada, el B de salida, hacia acá tenemos la impedancia de salida, hacia esta dirección tenemos la impedancia de entrada, que son parámetros que nos van a interesar en circuitos de amplificadores. ¿Qué más tenemos? Y bueno, ya sabemos que esta fuente también se caracteriza como beta veces la corriente de base. Ahí está. Ahora, con este modelo equivalente, nosotros ya pasamos nuestro transistor en el modelo, utilizando el modelo R al circuito que me va a interesar. Ahora sí, de este circuito nosotros vamos a poder deducir algunas ecuaciones importantes de empleo. Vamos primero con la primera ecuación, que sería la de cómo calcular. Bueno, ya sabemos las ecuaciones importantes, ya sabemos que una importante es cómo calcular RE, que lo mencionamos al inicio del video, que son los 26 milivoltios dividido entre la corriente de emisor en corriente directa. Entonces ya tengo cómo calcular este valor de aquí. Luego, R sub 0 normalmente nos lo puede dar el ejercicio, o si no, entonces tendré que ir a hoja de características para identificar cuánto vale R sub 0 en hoja de características o datasheet de transistor que estoy empleando. De ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos también, podemos ahora sí emplear algunos parámetros importantes, por ejemplo, para calcular la impedancia de entrada. ¿Cómo calcularíamos nuestra ZDI? Si nos damos cuenta, la impedancia de entrada es exactamente el paralelo de estas dos resistencias. Entonces puedo poner resistencia de base paralelo con beta RI, de esta manera. Y aquí hay un dato característico. Nosotros podemos aproximar, es decir, la Z, la impedancia de entrada, la podemos aproximar a beta veces RE, así, siempre y cuando se cumpla la siguiente condición, y es que la resistencia de base sea mayor a 10 veces beta RE. Entonces, esto es una aproximación. Siempre que se cumpla esto, que la resistencia de base sea 10 veces a beta RE, significa que la resistencia de base es muy grande a comparación de esta resistencia. Y obviamente en paralelo, recordamos que por leyes de circuitos, en paralelo la resistencia resultante siempre es menor a la más pequeña. Entonces, por eso podemos aproximarla de esta manera. Y podemos escribir estas dos, bueno, esta de aquí, como una ecuación característica para este circuito, y también este de acá arriba. En realidad es el paralelo, la impedancia de entrada. Sin embargo, podemos hacer esta aproximación. Ahora, ¿qué otro dato importante me interesa? La impedancia de salida, ZO. Vamos hacia acá y nos damos cuenta que la resistencia o la impedancia de salida es igual a estos dos en paralelo ahora. Acá me faltó ponerle a esto que es la resistencia, recordamos, de colector. Entonces podemos poner aquí, la impedancia de salida será RC paralelo con R sub 0. Y también podemos hacer una aproximación. La S sub 0 se puede aproximar a la resistencia de colector siempre y cuando se cumpla que la resistencia R sub 0 sea mayor a 10 veces la resistencia de colector. Entonces con esto nosotros podemos hacer otra aproximación, siempre y cuando se cumpla esto que tenemos aquí. ¿Qué otro dato importante? Ahora vamos con cómo podemos calcular el voltaje de salida. Vamos a ver, para esto voy a emplear de este lado. ¿A qué es igual el voltaje de salida? Bueno, el voltaje de salida en este caso, si nos damos cuenta, es igual a la impedancia de salida por la corriente de salida. Entonces vamos a ver. Z de salida por
la corriente de salida. Pero ¿cuál sería esta corriente? Bueno, si suponemos que esta corriente viene por aquí, es decir, viene en el sentido contrario, podríamos asociarle un signo contrario, es decir, una corriente, en este caso, no que sale del nodo, sino que está entrando hacia el nodo, de tal manera que, igual aquí lo podemos ver, viene en el sentido contrario, entonces podemos ponerle menos ZO y sub 0. Este menos es por la dirección de la corriente. Ahora, la corriente, ¿a qué es igual en este circuito? Veámoslo. La corriente entra y se divide aquí en dos. O de otra manera podemos verlo. Se está aquí añadiendo dos corrientes que se van a sumar y van a generarme esta corriente. Por lo tanto, la corriente de salida me doy cuenta que es igual a la corriente que fluye aquí, que sería beta veces I sub 0. Entonces esto sería menos Z sub 0 por beta veces I sub 0. Ahí está, perdón, I sub B. En este caso es I sub B ya. Pero ahora, ¿cómo puedo manipular esa ecuación? I sub B, ¿a qué es igual? Vamos aquí. Aquí puedo calcular I sub B. I sub B es la corriente de la base, entonces véanlo. Aquí está la corriente que fluye por la base, exactamente en la resistencia de base. Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues es igual al voltaje BI entre, en este caso, la beta RE de esta forma. Entonces nosotros podemos manipular todavía más. Sería menos Z sub 0. Bueno, así como tal, sería beta veces I sub B, donde I sub B es BI, vamos a ponerlo así, entre beta RE. Y me doy cuenta que la beta con la beta se puede cancelar, entonces me va a quedar menos impedancia de salida por, en este caso, el BI entre RE. Y la impedancia de salida ya sabemos cómo calcularla. Puede ser RC paralelo de R sub 0 o la aproximada que es RC. Entonces voy a ponerla aquí. Este BI que está aquí multiplicando lo puedo pasar aquí dividiendo. Y nosotros sabemos que esta razón significa que es la ganancia de voltaje. Entonces, para la ganancia de voltaje de este amplificador es igual a menos Z sub 0, pero Z sub 0 ¿a qué equivale? A RC paralelo con RO, así, dividido entre la resistencia RE. Lo cual podemos poner que aproximadamente será igual a menos, si se cumple esta característica, sería menos la resistencia de colector entre la RE. Y de esta manera aquí tenemos una fórmula aproximada para la ganancia. De igual manera, la fórmula original sería esta de aquí. Y nos damos cuenta que la ganancia es negativa. Resistencia entre resistencia me queda un valor adimensional, entonces significa que no hay ningún problema. No me va a dar un valor con unidad, ya que la ganancia no tiene unidades. Este menos significa que la señal de entrada, que en este caso, bueno, serán señales de alterna, por ejemplo, si la señal viene así, que es senoidal pura, a la salida va a suceder algo. Este menos significa que la va a desfasar 180 grados, es decir, va a quedar completamente invertida. Va a quedar al revés la señal. Entonces, este es un precio que hay que pagar por esta configuración. Ya iremos analizando mayores configuraciones donde se puede mejorar esta parte. Y así nos quedaría el análisis del circuito equivalente con las fórmulas a analizar de un transistor DCA configuración en polarización de base con el modelo RE. Analicemos este circuito de transistor. Tenemos una configuración en polarización de emisor común, en polarización fija, y hay que calcular estos parámetros de aquí, con lo cual ya con las fórmulas que hemos visto podemos hacerlo claramente. Lo primero es un análisis en sede para poder obtener la corriente de emisor necesaria, porque el primer inciso es obtener la resistencia E, que en este caso se calcularía como 26 milivoltios dividido entre la corriente de emisor. Entonces, la corriente de emisor es en CD. Recordamos aquí que la corriente, para empezar aquí un análisis, necesitamos la corriente de base. Y la corriente de base, ¿a qué es igual en este tipo de circuitos? Pues es igual al VCC, es decir, a los 12 voltios, menos la caída del diodo aquí, que son 0.7, dividido entre el lazo resistivo que tenemos aquí, que son 470. Entonces tendría yo 212 voltios, perdón, menos 0.7 voltios entre 470 kilo ohms. Recordar que estas fórmulas ya se vieron
en videos anteriores dedicados exactamente a este tipo de configuración para corriente directa. Entonces la corriente de base me da que es de 24.04 microamperios. Ahí tenemos. Ahora, nuestra corriente de emisor. Recordamos que podemos calcular la corriente de emisor en base a la corriente de base. Y esto es porque es beta veces más 1 la dicha corriente de base. Entonces sería beta más 1, que en este caso la beta del transistor es 100, entonces beta más 1 sería 101, multiplicándola por la corriente de base que nos acaba de dar de 24.04 microamperios. Esto nos da 2.42 miliamperios. Dejaremos siempre con dos cifras aquí para que no haya problema. Entonces ya tengo la corriente de emisor, son 2.42 miliamperios. Entonces, esto ahora sí me permite calcular la resistencia de emisor. En este caso serían 26 milivoltios entre los 2.42 miliamperios. Podemos eliminar el mili, de tal manera que la resistencia de emisor me queda exactamente de 10.71 ohms. 10.71 ohms. Ahí está. Y ya tenemos aquí nuestra resistencia de emisor. Vamos a apuntarla aquí. 10.71 ohms. Para los demás análisis, recordamos que el modelo RE me permite cuantificar los demás valores de impedancias siempre y cuando yo haga el análisis de alterna, el cual me dice que se cortocircuitan los capacitores para cuando estamos hablando de alterna y la fuente en CD pasa a convertirse ya en una fuente cortocircuitada, o mejor dicho, anulada. Entonces, este circuito ya hace que lo pasemos al modelo, en este caso el modelo RE, que es mostrar todo el circuito como en el video anterior, como en el ejercicio anterior, pero ya con las fórmulas nosotros podemos pasar directamente ya al cálculo. Por ejemplo, la impedancia de entrada, que aquí nos maneja, me dice que es prácticamente pues es un paralelo. Entonces vamos con el inciso B, que es la impedancia ZI. La ZI recordemos que es la resistencia de base en paralelo con beta veces la resistencia E. En este caso es una R minúscula, así. Sin embargo, si la resistencia, en este caso, si la resistencia de base es 10 veces mayor a esto, entonces podemos considerarlo. ¿Cuánto es 10 veces beta RE? 10 por 100 me da 1000, por esto me daría 10.000. Entonces, la resistencia de base sigue siendo mucho mayor a 10.000 ohms. Entonces, puedo aplicar la aproximación, que en este caso nuestra aproximación sería impedancia de entrada, esto es igual a beta veces RE. Entonces, la beta vale 100 y la resistencia vale 10.71 ohms. Entonces, tenemos aquí que la impedancia de entrada sería exactamente sería 10.71 por, en este caso que son los 100, sería 1. Vamos a ver cuánto nos da. Ahí está, sería 1.071 kilo ohms. Ahí está, y nos queda ya nuestra impedancia de entrada. Inciso C, la impedancia de salida, utilizando que la resistencia R0 equivale a infinito. Entonces vamos a ver cómo quedaría ZO. Para este caso, como R sub 0 está infinita, recordamos que la Z de salida es resistencia de colector paralelo con RO. Como RO es mucho más grande a la resistencia de colector, entonces podemos hacer la aproximación que es ZO igual a RC. Y en este caso la resistencia de colector son 3 kilo ohms. Ahí está. Entonces podemos aproximarlo sin ningún problema. Ahora entonces podemos ya calcular el inciso D, que es nuestra ganancia de voltaje. Como estamos aquí utilizando las aproximaciones, la fórmula de la ganancia me dice que es menos RC entre RE. Entonces sería menos 3 kilo ohms entre, y aquí teníamos de 1. Perdón, la RE es de 10.71 ohms. Entonces sería 10.71 ohms. Y con esto tendríamos nuestra ganancia de voltaje, que es de menos 280.11.
Ahí está. Recordamos que esta ganancia obviamente es adimensional, no tiene unidades y es negativa porque invertirá la fase de la señal. Entonces aquí tenemos inciso A, B, C y D y nada más nos falta el inciso E, que es repetir los últimos dos cálculos utilizando la resistencia de 50 kilo ohms. Entonces, bueno, ya tenemos aquí los datos importantes. Podemos ya borrar esto. Y vamos a repetir los últimos incisos, que sobre todo es la Z de salida. ¿Por qué? Porque la Z de salida, recordemos que es resistencia de colector paralelo con resistencia sub cero. Y entonces, si nosotros hacemos esto, la resistencia de colector son 3 kilo ohms y sacaremos el paralelo con una R sub cero de 50 kilo ohms. Ya sabemos cómo es la fórmula, entonces ya nada más hay que aplicarla. ¿Y cuánto me quedaría? Si hacemos ese paralelo de 50 con 3 me daría 2.83 kilo ohms. Entonces vemos que ha variado ligeramente, 2.83 kilo ohms. Entonces, nuestra ganancia en voltaje ahora entonces se enfrentaría a 2.83 kilo ohms dividido entre 10.71 ohms, que es la R. Entonces sería menos 2.83 kilo ohms, siguiendo la fórmula, entre los 10.71 ohms. Y esta ganancia nos daría ahora entonces de menos 264.64. Y ahora vemos ahora sí reflejado cómo está cambiando la ganancia de voltaje del anterior, que era menos 280 con menos 264. Ya ha variado un poquito. Y así resolvemos ya este circuito de análisis de transistor en polarización fija en emisor común.